Diga, ¿cómo amanece? Todo suyo. Muy buenos días a todos, 4:59 de la mañana del 11 de octubre del 2022. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral. Un saludo para todos los hermanos. ¿Cómo amanecieron hoy? Espero que estén bien, contentos, dichosos. Pidiéndoles por favor prendan las cámaras, me gustaría verlos, y vamos a dar inicio enseguida al estudio de la palabra. Estamos en primer libro de Samuel, capítulo 2. Hoy iniciamos el capítulo 2. Recordándoles, antes de que sean las 5 en punto, donde comenzamos a transmitir ya la clase completa, que ya son las 5 en punto. Bueno, vamos a comenzar enseguida la presentación. Y la cámara porque se recalienta el móvil. Bueno. Ok, pero los que puedan, con mucho gusto les pediría el favor, acompáñenos con la cámara prendida. Sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Los invitamos de lunes a viernes a las 5 de la mañana a estudio del Antiguo Testamento y a las 8 de la noche estudio del Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el Tabernáculo de David. Y estamos estudiando ya uno de los libros históricos. Ya estudiamos Josué, Jueces, y entramos al primer libro de Samuel, recordando que hay unas bases fundamentales. ¿Cuáles? Deuteronomio 28, 29, 30, 31 y 32. Dice claramente, primero, que si el pueblo hace esto, lo que Dios dice, le va a ir bien. Pero si hacen lo que Dios no dice, les va a ir mal. Y el capítulo 30, 31 y 32 de Deuteronomio comienza a mostrar cómo profetiza Moisés que el pueblo se iba a torcer. Sí, señores, sucedió que Josué les dio la tierra prometida, y cuando comenzamos a estudiar el libro de Jueces, capítulo 2, versículo 10, se levanta una generación que no conoce a Jehová y se tuerce. ¿Y cuál es el problema? Que empiezan los enemigos de Israel a levantarse contra Israel y oprimirlos. Ya terminamos entonces el libro de Jueces, que Ruth también está dentro del libro de Jueces. O sea, la historia de Ruth se ubica dentro del libro de los Jueces. Y llegamos al primer libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo número 2, que, siéndole sincero, no entiendo por qué el versículo 1 hasta el versículo 11 están en el capítulo 2 cuando personalmente creo que deberían estar en el capítulo 1. ¿Por qué? Porque el versículo 12 es otra historia aparte. Ahora voy a recordar que la Biblia no fue escrita en capítulos ni versículos. Originalmente la Biblia no tiene capítulos ni versículos. No sé cuáles fueron los cánones o las reglas que usaron los que hicieron la división. Respeto esa decisión, pero personalmente hablando, creo que el capítulo 2 del versículo 1 al 11 es la respuesta al milagro que Ana recibe de su oración, y debería más bien estar en el capítulo 1. Repito, porque del versículo 12 en adelante viene la caída de Elí, de su hijo, de su ministerio, que es aparte. Bueno, pero así está dividido, vamos a leerlo así. ¿Cómo así, Surley? Algo tiene que estar ahí, ¿no? Eso no fue el Espíritu Santo el que hizo la división, repito. Originalmente
la Biblia no está escrita ni en capítulos ni en versículos. Eso no está escrito así. El libro está escrito completo. A alguien se le dio por dividirlo de esa manera. Y no quiere decir que fue dirigido por el Espíritu Santo, no se equivoquen. Alguien lo hizo como para... Es más, personalmente, en eso sí apoyo a los judíos. Los judíos tampoco aceptan que en la Torá sea escrito así. Para ellos tampoco hay capítulos y versículos. ¿Por qué? Porque eso da pereza mental. No sé si ustedes recuerdan cuando Jesús llegó a la sinagoga y dice la Biblia que cogió el libro de Isaías y buscó la parte donde decía, y habla de Isaías 53, pero él no buscó Isaías 53. En los tiempos de Jesús tampoco esos textos estaban en capítulos y versículos. ¿Qué hace? Que cuando no hay capítulos ni versículos, yo tengo que leer todo el libro. El problema de hoy, con el respeto que merece mucho, esto es una apreciación personal, tenemos cristianos versiculeros. Aprenden el versículo, se apoyan en el versículo, dejando el contexto a un lado. Y el contexto no es solamente un capítulo, el contexto es el libro completo. Si no hubiese Biblias con capítulos y versículos, nos obligaría a todos nosotros a aprendernos el libro entero, ¿verdad o no? Y comprenderlo entero. Me hago entender. Por eso me parece, personalmente hablando, que el capítulo 2 de Samuel, al igual que otros que hemos venido hablando, que el capítulo 2 del versículo 1 al 11 debería pertenecer, ¿sí?, al capítulo 1, recordando que no fue el Espíritu Santo el que hizo la división. Bueno, entonces, ayer estábamos... Yo no digo la división, yo digo que es lo que sigue, o sea, que está todo ordenado. O sea, no, yo digo que la división no debería ser ahí. El capítulo 2, versículo 1 al 11 debería estar en el capítulo 1, porque es la respuesta o el agradecimiento de Ana hacia Dios por haberle dado a su hijo. Y repito, en el versículo 12 comienza otra historia, que es la de Elí. Entonces no tiene nada que ver con esta historia de Ana. O digamos que debería haber el capítulo 3 comenzado entonces en el versículo 12. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Por qué? Porque ayer, hablando de eso, yo dije, pero ¿por qué no hablamos de una vez del cántico de Ana? No, porque está en el capítulo 2. Entonces es otro tema. Entonces me tocó, mocharlo ahí. ¿Me hago comprender? Dejarlo hasta ahí. Bueno, ayer veíamos que Ana hace un voto y le dice a Dios, si tú me das un hijo varón, yo lo voy a recibir bajo el pacto nazareo. No va a pasar navaja sobre su cabeza. No va a tomar vino, ese es el pacto nazareo. Pero ella solamente habla de no pasar navaja por su cabeza. El pacto nazareo es, no pasa navaja sobre su cabeza, no toma vino y no toca un muerto. Así sea papá y mamá. No puede tocar muerto. Bueno, aquí estamos hablando entonces que Ana hace un cántico, ¿verdad? Ana hace, esto es un oído, esto es un salmo, es una salmodía. Este es un cántico que se le conoce como salmodía, solo que no fue incluido en el libro de los salmos. ¿Estamos claros ahí? Pero, por ejemplo, usted ve Éxodo capítulo 14, ahí usted va a encontrar en Éxodo capítulo 14 que los israelitas cruzan el Mar Rojo, y el capítulo 15 es otro cántico de Moisés y de María. Ese es otro salmo. ¿Me hago comprender? Habacuc capítulo 3, versículo 17, otro salmo. Aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, pero no están incluidos en el libro de los salmos. Y aquí ella levanta un cántico como respuesta, como agradecimiento a lo que Dios hizo. ¿Qué fue? Concederle un hijo que le coloca el nombre de Samuel, que significa a Jehová se lo pedí. Entonces vamos a comenzar a leer el cántico de Ana. Y dice, antes de eso,
recordando, encontraron alguna mujer que le haya hablado a Dios y le haya pedido algo a Dios y Dios le haya respondido, pero no que Dios haya buscado primero, sino que ella pasó por encima de todas las reglas como Ana, pasa por encima de todas las reglas sin importarle nada y hace un pacto con Dios. ¿Encontraron alguna mujer? No sé. ¿Alguien la encontró o no? Nada. Yo hasta ahora puede ser que me equivoque, pero lo poco que conozco de la palabra, haciendo memoria por allá en Génesis, a ver, mujeres como Raquel no oró por hijos, para tener hijos. Lea tampoco, ¿no? Sara tampoco. Eva tampoco. Débora, Dios fue el que buscó a Débora y le dijo, quiero que hagas esto y esto. No fue Débora la que buscó a Dios. Entonces me llama la atención y a las mujeres les quiero decir, eso es un mensaje poderoso, mujeres. Ustedes pueden y tienen el poder delante de Dios para transformar las cosas. Pueden ir delante de Él. Solo que recuerden que hay que hacer un voto. Y aquí hizo Ana un voto. ¿Cuál fue el voto? Y es un voto interesante, ¿no? Deme un hijo, pero no va a ser para mí. Deme un hijo que apenas le quite la teta, lo destete, se lo voy a dar a usted y lo dejo en el tabernáculo. ¿Cuántos de ustedes, dígame la verdad, hermana América, hermana Marjuris, hermana Susley, Edelmira, Alicia, Marle, las mujeres que están aquí, Luz Dari, quiero que me sean sinceras. ¿Quién de ustedes sin tener un hijo, digamos que ella tenía que unos 30 años porque ya la humillaban por no tener hijos? Martica, Lice Gutiérrez, ¿tú hubieras hecho ese pacto? Gladibel, ¿qué me dicen ustedes, mujeres? ¿Ustedes le hubieran dicho, ven, dame un hijo? Dame un hijo que cuando él nazca, se lo voy a entregar a otro para que lo críe. ¿Quién lo haría? Yo no. Una decisión difícil, dice Lisset. No, David, la verdad que tampoco no lo haría. Sí se lo pedía al Señor e incluso tanto se lo pedía hasta que la ecografía fue el Señor, porque yo me hice ecografía, la adolescencia y todo. O sea, ustedes le piden un hijo al Señor. Señor, dame un hijo. Yo recuerdo Lisset durante unos añitos, ¿cierto, Lisset? Y orábamos. Señor, bendice a Jonathan y que cuaje Jonathan, Señor. Y que sí, hace ese milagro. ¿Verdad? Lisset, ¿a qué edad tuviste tu primer hijo? El único que has tenido, perdón, Lisset Gutiérrez. A los 28 años. Imagínate, orando. Bueno, también que ella no se afanó, ¿no? Ella y el novio fueron novios durante, ¿qué? ¿4 años fue? 4 años. ¿Te casaste a los 26 fue? ¿A los 25? A los 25, pero ahí hice 26. 26. Entonces, no se casó temprano, tampoco vamos a decir que estaba desde hace 10 años buscando hijo. Y 2 añitos orándole al Señor y Dios le dio hijo. Pero le aseguro que Lisset de ninguna manera dijo, ay Señor, dame un hijo que cuando lo tenga se lo voy a entregar al pastor para que lo críen allá. No, ninguna de ustedes va a hacer eso. Por eso nótese la importancia de Ana, ¿no? Ahora, en este instante no hay un tabernáculo para decir que lo van a llevar allá. Este es el tabernáculo de David, pero porque nosotros aprendimos en Amós capítulo 9, versículo 11 y 12, que Dios iba a restaurar el tabernáculo de David, del rey David, pero iba a ser algo espiritual, no físico, para que todo el mundo, los gentiles puedan llegar, y nosotros sabemos que ese es el continuo sacrificio, en la mañana, en la noche, es el tabernáculo que estamos haciendo, pero no es físico. Pero ahorita ustedes pueden pedirle un hijo a Dios y decirle, Señor, lo crío para ti, le enseño tu palabra, le doy tu palabra.
si a mí, a mis escasos T5 que voy a cumplir, me llega a dar un hijo, ese va a ser el propósito. ¿Me hago entender? Criarlo conforme a su palabra. Entonces no puede este pacto hoy existir, pero sí podemos analizar el temple de Ana, ¿no? El temple, ¿no? Tremendo, dice el capítulo ayer, porque por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también, eso es el capítulo 1, versículo 28, a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Vamos a comenzar el capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. Penina, que la humillaba todos los años cuando hacían sacrificios. Por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre, hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida, y él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Bueno, el salmo está desde el versículo 1 hasta el versículo 10, ¿ok? Son 11, son 10 versículos. Ojo con lo siguiente. Vamos a analizar algo que vengo hablando desde hace unos días con un siervo que nos ve por Facebook, y que día estábamos hablando y él me estaba preguntando acerca de los himnos, de los, como dice la palabra, ¿no? Que Pablo le dice: cuando se reúnan, canten himnos, cánticos espirituales, ¿cierto? O sea, canten himnos y también cánticos espirituales. Alguien que me ayude con el versículo, por favor, si es tan amable. También Jesús, dice la Biblia, que la noche en que fue la Pascua, cantaron también himnos, ¿verdad? Y muchas personas no han discernido, y sobre todo esto va para alguna persona que sea de la alabanza, de la adoración en las iglesias. Y vamos a hablar un poquitico también, si Dios me lo permite, acerca de ese falso ministerio hoy que se llama salmista. Vamos a demostrarles por qué hoy no existe eso. Hay algo interesante que debemos analizar aquí en el cántico de Ana, y vamos a hacer una diferencia a los cánticos de hoy. Mucha atención. Alguien de ustedes que me diga un cántico que le guste espiritual, no un himno. ¿Por qué? Los himnos, a diferencia de los cánticos espirituales, son cánticos, perdonen la redundancia, espirituales, que se les ha hecho un examen, se han pasado a través de la Biblia y cumplen los requisitos para ser himnos. Himno no es cualquier canción.
Nosotros tenemos coros y tenemos himnos. Por ejemplo, Cuán grande es Él. Esa canción, Colosenses 3:15, ¿qué dice? Surley, por favor. Marley, que fue la que lo dio. ¿Qué dice Marley, por favor? O Surley, no sé quién lo tenga ahí, Colosenses 3:15. Marley. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Marley, ¿qué escribiste? No, ese no era el que estábamos buscando. Bueno, Marrecita, ¿estás por ahí? ¿Qué estaba? Ay, ya no estaba donde tenía la conversación con usted. Yo busqué en internet, pensé que ese era el que se refería a usted, pero ya veo que no, cuando se lo llevo. Bueno, ahora primero buscarlo siempre. Siempre que busquen un texto, analícelo y me lo envía. Síguelo buscando, por favor, ¿ok? A ver, présteme atención. ¿Qué es un himno? Aquí todavía existen personas que estudian o organizaciones que estudian los himnos y les hacen un análisis a los cantos antes de pasarlo a ser himno. ¿Cuán grande es Él? Ustedes conocen esa canción, ¿no? Mi corazón entona la canción. Esa canción se canta en más de 72 idiomas. Esa canción tiene más de 300 años de historia. Y esa canción es acorde a los salmos de la Biblia, pero no se le puede poner nombre de salmo. ¿Por qué no se le puede poner nombre de salmo? Porque los salmos no son simples cánticos. Los salmos son cánticos dirigidos por el Espíritu Santo. Y entonces son proféticos, escritos en hebreo por un israelita. ¿Estamos claros ahí? Por eso un salmo es salmo. ¿Por qué? Porque primero está en la Biblia. Y un salmo está en la Biblia. Segundo, está escrito en hebreo. Lo compuso un israelita, pero realmente el autor es el Espíritu Santo. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Cogieron los puntos? Bueno, si una persona viene y me dice, no, es que yo compongo música y soy un salmista, pare ahí un momentico, ¿cómo? Si es que yo soy un salmista, imposible. ¿Por qué? Porque el cántico que usted haga nunca va a entrar en la Biblia. Mi hermano David, es Colosenses 3:16. Sí, la hermana, dígame. Es 16, no 15. ¿Qué dice? La palabra de Cristo en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros a toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Présteme atención. El salmo, primero, el salmo está escrito en la Biblia. El cántico de Moisés en Apocalipsis capítulo 15, si no estoy mal. Ese es un salmo. El cántico de Ana. Todos estos son salmos. Están en la Biblia. 2. El salmo es escrito en hebreo. 3. Compuesto por un israelita. 4. El autor verdadero es el Espíritu Santo. Es palabra revelada. Profecía. Esos 4 puntos. Si alguien me dice, yo soy salmista, yo tengo que decirle, está equivocado. ¿Por qué? Su cántico, lo que usted compone, ¿está escrito ya en la Biblia? ¿O lo vamos a meter a la Biblia? No. Segundo, ¿usted habla hebreo? Tercero, ¿usted es de Israel? Y cuarto, ¿usted me está diciendo que el Espíritu Santo está dando nueva revelación a través de su boca? Porque eso va en contra de la palabra. Ya la revelación está dada. Apocalipsis se selló la revelación. No me venga con cosas nuevas.
Por eso un salmista, o sea, cuando me aparece a mí que soy salmista, no. Usted puede ser un cantante. No, yo soy un adorador. Es que adorar no está ligado a la música. Me hago comprender. Adorar, la palabra proskuneo en griego, es humillarse delante del Señor. Y cuando usted dobla sus rodillas y se humilla ante el Señor, ya empezó a adorar, sin cantar. Y cuando usted empieza a decirle, Señor, reconozco que tú eres mi rey, y te humillas, ya estás adorando. Alabar, halal en hebreo, exaltar, no tiene que ver con música. Cuando usted comienza a decirle, tú eres el grande, el poderoso, empezó a alabarlo, a exaltarlo, así haya música o no. Por ejemplo, este cántico de Ana, aquí no dice que Ana cogió el pandero, que Ana cogió la guitarra, no. Ella empezó a expresarlo, sin música. ¿Me hago comprender? Entonces ya es hora de empezar a dejar a un lado, a creer que la música está ligada y es obligatoria. No, no es obligatorio. Bueno. Otra cosa, estábamos hablando de los himnos. ¿Qué son los himnos? Los himnos son, en palabras más o menos, y hacerme entender lo que quiero decir y no lo que no quiere decir. Los himnos son cánticos que deberían estar en la Biblia, pero como no pueden estar, se aceptan como base fundamental en la iglesia. La iglesia debe tener himnos. Por ejemplo, esa canción, ese himno, se me olvidó, el himno de la Marina de los Estados Unidos. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ese es un himno viejísimo que la Marina lo cogió para ellos. ¿Me hago entender? Y esa canción, es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Son cánticos que van acordes a la palabra. ¿Me hago entender? Son acordes, sí. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de los del tentador. La presencia del Espíritu, allí ha dicho el Dios de amor, Él es quien vencerá. Entonces, son cánticos muy buenos, pero como no se puede meter en la Biblia porque ya la Biblia está hecha, punto, no me le añada nada, entonces pasan a ser himnos. En el tiempo de Jesús habían salmos y habían himnos. Habían cánticos que había levantado alguna persona, pero no era revelación del Espíritu Santo. ¿Me hago entender? Por ejemplo, ¿quién de ustedes me dice rápido? Le doy 10 segundos para que me diga un versículo aquí que es revelado por el Espíritu Santo y está mostrando algo en el futuro. En estos 10 versículos. ¿Quién se dio cuenta? Búsquelo rápido. Aquí hay un versículo profético revelado por el Espíritu Santo a Ana. Rápidamente, a ver, los que están en Facebook. Jorgito, el Señor te bendiga. ¿Quién se dio cuenta ya? ¿Uno? Donde habla de que también quita la vida y resucita. No le puedo leer porque no tengo el versículo a la mano. Sí, pero eso todo el mundo lo sabe ahí. Es algo que Dios reveló, que nadie sabía. En el 2.1. ¿Qué dice? ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Espere. Tú me estás hablando del Salmo capítulo 2. ¿Ves que soy en el Salmo? No, estoy hablando de 1 de Samuel capítulo 2, versículo 1 al 10. Ahí Dios le reveló a Ana algo. Algo que nadie sabía. Algo que va a pasar. ¿Saben dónde está? No. Está en el versículo 10.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, y ahí viene la revelación. Dará poder a su rey y exaltará el poderío su ungido. Hasta ese momento no había rey. Y su ungido no había aparecido. Hasta ese instante no había rey en Israel. Ana está profetizando que se va a levantar un rey. Y en el capítulo 8 sucede eso. Se levanta el primer rey de Israel, pero después ya Dios levanta a su ungido, el rey David. Entonces yo quiero que ustedes vean eso. Mire, hay salmos, pero los salmos son profecía dada por el Espíritu Santo. Hay himnos que son cánticos que se aceptan en la iglesia, pero no entran en la Biblia. ¿Ustedes han escuchado esa canción, Porque Él vive? Ese es un himno. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Mi vida vale más y más solo por Él. Esa canción es hermosa. Eso es un himno. Pero eso no está escrito en la Biblia. Me hago comprender. Ahora, ¿qué es un cántico espiritual? Un cántico espiritual es lo que hoy le llamamos coros, ¿sí? Coros. Cantamos coros, como por ejemplo, si tuvieres fe como un granito de mostaza, y eso la gente, ¡buena! Eso lo dice el Señor. Eso está escrito en la Biblia, pero no es un salmo. Si tuvieres fe como un granito, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Ahora, si yo les digo a ustedes, el Señor es mi pastor, ¿eso qué es? ¿Un salmo, un himno o un cántico espiritual? Es un cántico espiritual. No es salmo. Es un salmo porque está en el capítulo 23. ¿Me hago entender? Grande y maravillosa son tus obras, tum, 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 Señor Dios. Ese es el salmo de Moisés. Está por allá en el capítulo 15 en Apocalipsis. Ahora, usted, mi amigo, mi hermana, mi hermano que me está escuchando, usted puede componer cánticos a Dios. Hay algo que se llama el cántico espontáneo, que Dios, la palabra dice, alaben a Dios con cántico nuevo. Hay que componer, pero no me venga con el cuento de que la canción que usted compuso es revelación del Espíritu Santo y es un salmo. No venga con eso. Dejémoslo en cántico espiritual. Y si ese cántico lo cantan en 500 años, pasará a ser un himno. Pero déjenlo en cántico espiritual. Y el problema, ¿cuál es? Que hoy en la iglesia moderna se están levantando cánticos que no son ni espirituales ni bíblicos, y la iglesia lo canta. Yo tenía como unos 25 años, me acuerdo, y estaba de moda un cantante, que no voy a decir el nombre, que ahora le canta al Papa y va al Vaticano a cantarle al Papa. Y este es uno de los de las vírgenes, yo le llamo, de la iglesia cristiana. Entonces se hizo famoso en Bogotá y todas las iglesias cantaban, hasta yo lo cantaba. Me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida. Esa canción, perdóneme que le diga, es hermosa. Esa canción es hermosa. Musicalmente, la lírica, los tonos, el ritmo. Esa canción pone a llorar al que sea. Pero el problema es el siguiente, que usted, al usar las figuras literarias como la metáfora, el símil, y sobre todo los colombianos o los latinos usamos mucho la hipérbole, o sea, somos exageraditos para hablar, ¿sí? Porque la grande inmensidad de su amor que sobrepasa las estrellas, eso es una hipérbole, exageramos las cosas. Y con Dios usted puede exagerar. Usted no puede venir a decir que Dios le robó el corazón.
Recuerdo un día que íbamos a cantar esa canción y el Espíritu Santo me dice, pare un momentico, ¿me robaste el corazón? Una pregunta, ¿Jesús nos robó el corazón o nos lo compró con su sangre derramada en la cruz del Calvario? Eso es lo que se llama una herejía. Del griego airegesis, apréndanse eso, airegesis. ¿Qué es airegesis? Inflar. Inflar. Entonces la bombita es una cosita así esgalamida, pero usted la infla y eso... ¿Sabe cuál es el problema con inflar? Que también el pan se infla con levadura. Y Dios dice que en la fiesta de los panes sin levadura, a él no le gustan las cosas infladas. Entonces, cuando yo escuché esa canción, me gustó mucho, la montamos, y cuando le íbamos a tocar, el Espíritu Santo dijo, no, ustedes no tocan eso. ¿Por qué? Porque usted le está diciendo le está diciendo ladrón a Jesucristo. Ya después por allá me puse a investigar más acerca de esa persona y esto y lo otro, y aquí se lo digo y se lo sustento hasta en la cara, perdónenme la expresión, esa canción no fue compuesta del Señor. Esa canción la compuso un muchacho llamado Ricardo a la novia. Lo que pasa es que la cogieron. Es más, como prueba les digo, por ejemplo, hay una parte que ni rima. Hay una parte que dice, Esperanza, amado mío. Un momentico, voy a buscarla aquí. Regálenme 3 segundos. Letra, me robaste el corazón. Y esta palabra no rima. Dice, tú, solo tú, esperanza, amado mío. Bueno, aquí se va conmigo, no, la canción dice amado mío. Estás en los colores, en las rosas que florece. Y la canción realmente decía, tú, solo tú, esperanza amada mía. Estás en los colores de las rosas que florecen. Estás en mis canciones, en el viento y el mar. Cuando yo le hice el estudio exegético a esa canción, porque yo estaba aprendiendo sobre himnología, y le hice el estudio exegético, me di cuenta que esa frase primero es romántica, escrita a una mujer, pero si usted la pasa a Dios, es una canción panteísta. ¿Qué es el panteísmo? Es una corriente filosófica religiosa que enseña que Dios está en todo. Dios está en el viento, Dios está en el mar, Dios está en el pájaro, porque como Dios es omnipresente, Dios es omnipresente, pero Él no está en todas las cosas, Él no está en el árbol. Entonces hoy tenemos un movimiento ecológico que adora al árbol y hasta tiene sexo con los árboles porque ellos son dioses. No me pueden ir con el cuento. Entonces esa parte, estás en los colores de las flores, estás en mis canciones, estás en el viento y estás en el mar, eso se llama panteísmo. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que esa canción es un grave error. No se debe cantar. Si la quiere cantar bien pueda, pero que usted le diga a Dios que es un ladrón, ya la cosa como que cambia, ¿no? No, es que Él me robó el corazón. No, Él no te lo robó. Él sufrió azotes, escupitajos. Él compró tu corazón porque tú eras un esclavo vendido al pecado, muerto al pecado, dice Efesios capítulo 2. Pero como le queremos meter romanticismo a la situación, ¿me hago entender? Por eso mire las palabras de Ana. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Cuando yo empiezo a estudiar la himnología y empiezo a comprender que todo lo que yo compongo debe ser no exaltando al ser humano, sino a Dios. Entonces les voy a enseñar un truquito. Un truquito no, eso es brujería. Perdónenme la expresión. Les voy a enseñar algo que el Señor y la palabra me enseña a mí, me mostró, de cómo yo puedo mirar si una canción es aceptada por Dios, es cristiana o no. Primero, si una canción es cristiana, debe hablar de Jesucristo. ¿Cuántas canciones usted canta que no hablan de Jesucristo? Por ejemplo, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado?
Sería como un pájaro herido que muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Esa canción es hermosa. Esa canción es un cántico espiritual, pero esa canción es tendiente al humanismo porque está hablando de él. No estoy diciendo que no se pueda cantar. Esa canción no es salmo, no es un himno, jamás va a ser un himno. Es un cántico espiritual. ¿Por qué? Porque habla de la condición de la persona que lo dijo. Yo lo canto mucho, a mí me gusta mucho, pero debo entender que es una canción que habla del ser humano y de su condición humana. Pero hay canciones que no se pueden aceptar, que se cantan hoy. Además de Me robaste el corazón, está la canción Arrebato. ¿Se han escuchado esa canción, verdad? Entonces, ¿qué dice Arrebato? Póngale cuidado. Letra de Arrebato. Présteme atención aquí. Voy a compartir con ustedes la canción para echarle una ojeadita y mirar la diferencia de Ana al componer a la diferencia de los que dizque salmistas hoy. Miren acá, por favor. A ver, bueno. Entonces note que esta canción dice: aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe, porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija, y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Primera pregunta que quiero hacer: ¿a quién le está cantando la señora aquí? ¿A quién? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Alguien que me lo diga? ¿Es a Satanás? Claro, lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Un momentico, con los hijos de Dios nadie se mete, señora, ¿cómo es que se llama ella? Nancy Amancio. Señora Nancy Amancio, con amor y con respeto, ¿usted sabe cómo murieron los apóstoles? ¿Usted tiene idea de cómo murió Isaías? No sé, ¿usted tiene idea de cómo murió Jesús? ¿Con los hijos de Dios nadie se mete? Hay que echarle una repasadita a la Biblia para que se dé cuenta que el mismo Jesús le dijo a Pedro: mijo, usted antes se vestía e iba donde quería, pero usted va a morir de una forma tan tremenda que lo van a vestir y lo van a amarrar y lo van a llevar a donde usted no quiere. Dice ahí que le hablaba de la forma en que iba a morir, eso dice la palabra. Entonces, escribir estas cosas, pare. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Vamos a aprender este ejercicio de cómo analizar un cántico, si es cristiano o no. Surley, levantaste la mano. No, y ahí cuando Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearte. Ah, exacto, o sea, eso se llama herejía, airegesis, inflar una verdad. ¿El hablar en lenguas existe? Sí. ¿Todo el mundo habla en lengua? No. Eso es una herejía. 1 Corintios 12 dice que no todos hablan en lengua, no todos tienen los mismos dones. Cada uno tiene un don en particular, porque somos un cuerpo. Entonces les voy a enseñar este secreto. Vamos a analizar un momentico el cántico de Arrebato con el cántico de Ana, para que ustedes aprendan algo. Va en su mente o en sus papeles, por favor, en sus papeles, en un papelito, en una hoja, tracen una línea por la mitad, coloquen humanismo en una columna y coloquen teocracia en la otra. Una columna que diga humanismo y una columna que diga teocracia. ¿Listo? Entonces vamos a analizar la canción Arrebato. Presten mucha atención. Y lo primero que vamos a analizar es cuántas veces aparece la palabra sobre la persona y cuántas veces aparece la palabra sobre Dios. ¿Ya? Entonces, comencemos el primer párrafo.
Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, va uno humanismo, contra mí. No temeré, van 2 de humanismo, vale, colocando. El enemigo no podrá tocar mí, está hablando de ella, van 3. Porque Dios, ya habló de Dios, va 1. Me ha cambiado, me está hablando de ella, póngale una rayita. Y me hizo otro me, póngale otra rayita. Su hija, de quien está hablando de Dios, póngale una rayita teocracia. Y hoy soy, póngale una rayita humanismo, cabeza y no cola, y ahora vivo, otra vez volvió a hablar de ella, de gloria en gloria. En un solo párrafo, ¿cuántas veces habló de Dios y cuántas veces habló del hombre, del ser humano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo yo contra 2. ¿Se dieron cuenta? Ahora, aquí hay un problemita. Que en el siguiente párrafo, que le canta el diablo, el otro día yo estaba en una congregación, de la cual les soy sincero, por esa me salí, por eso que les voy a decir me salí. Estaba en la congregación, muy buena, excelente, excelente. Hasta el pastor excelente, la esposa, la familia excelente. Pero de pronto, vamos a cantar. Y la canción decía, te tengo un regalo para ti. En mi bolsa traigo 5 piedritas. Yo quedé así como perdido. ¿Qué? Y le estaban cantando al diablo. Esa canción... Le están diciendo al diablo, aquí te tengo un regalito, traigo en mi bolsa 5 piedritas. Y de una vez el Espíritu Santo me dijo, analiza. Después de la casa me fui a analizar. Y empecé a leer los salmos. ¿Sabe cuántos salmos hablan del diablo? No hay uno solo que hable del diablo ni lo mencione. Busque la concordancia, diablo. No hay un salmo. Solamente hay un solo salmo que habla de Satanás. Pero recuerde que la palabra Satanás es adversario. Y ahí el salmista está diciendo, le voy a orar a Dios para que te ponga un Satanás en el juicio a ti. Pero no está hablando del diablo, está hablando de un enemigo. Te voy a orar a Dios para que en el juicio ponga un adversario contra ti. Entonces a mí me decía el Espíritu Santo, ¿por qué no hay un solo salmo que le hable al diablo y en las iglesias se le canta al diablo? Hay una ranchera que se le canta al diablo y le dicen, pobre diablo, no sé si ustedes la han escuchado. Y yo me quedo sorprendido que hay iglesias que le dedican canciones al diablo. Escuchen en el nombre de Jesús lo que va a decir la iglesia, porque esta te la dedico. Eso una vez dijo su siervo por allá cuando era un ignorante. Y yo creía que uno le podía declarar y confesar y yo ato, ligo y reprendo. Ustedes no crean que lo que les enseño es porque no conozco, yo lo viví. Y por eso en las noches estamos estudiando a Judas, que dicen que estos soñadores mancillan la carne cuando maldicen a las potestades superiores. Y creen que pueden hablarle a las potestades superiores de una manera donde le dice arrebato, dizque, ¿cómo es que dice aquí? Pero un momentico. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo coheredera juntamente con Él y me ha dado el poder de atar y desatar. Y declarar una palabra que cambie tu generación. Y hoy declaro que Él te devuelve todo lo que te robó. Quieta, Malaquías. ¿No ha leído a Judas? Que ni siquiera el arcángel Miguel, que tiene más poder que nosotros, dice segunda de Pedro, profirió maldición, dice Judas, contra el diablo cuando contendía con él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Si usted coge arrebato o más tarde y empieza a hacer la tarea, haga la tarea. Mañana en la mañana me dicen.
¿Cuántas veces habla la canción de... o cojan cualquier cántico? ¿Y cuántas veces habla de la persona y no de Dios? Pongan la persona, humanismo. Cada vez que dice me, cada vez que utiliza los ¿cómo se dicen eso? Los pronombres, los adjetivos personales, humanos, colóquele una rayita y se va a dar cuenta si una canción es cristiana o no. Por ejemplo, aquí leyendo Abuelo de Pájaro, la canción Arrebato, aquí no habla de Jesucristo por ninguna parte. Cuando el mismo Judas dice que estos falsos maestros niegan la soberanía de Dios. Ahora vámonos a 1 de Samuel, capítulo 2, y vamos a comenzar a escribir. Mi corazón, está hablando de ella, rayita, se regocija en Jehová, rayita en teocracia. Mi poder, rayita en humanismo, se exalta en Jehová, rayita teocracia. Mi boca, rayita en humanismo, se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me, rayita en humanismo, alegré en tu salvación, rayita en teocracia. No hay santo, rayita en teocracia, como Jehová, rayita en teocracia. Porque no hay ninguno fuera de ti, rayita en teocracia. Y no hay refugio como el Dios nuestro, rayita en teocracia. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios, rayita en teocracia, de todo saber es Jehová, rayita en teocracia, y él, rayita en teocracia, toca el pesar de las acciones. A ver, dígame, ¿cuánto fue? En 2 versículos. 4 para el humanismo y 2, 4, 6, 8, 10 para teocracia. ¿Se dan cuenta de la diferencia? La verdadera música cristiana habla más de él que de nosotros. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Van 2. ¿Dónde estaría hoy yo si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Esos son cánticos espirituales porque va como miti-miti. No digo que no los canten, pero antes de cantar, recuerde que la palabra dice cantaré con inteligencia, ¿no? Que estás cantándole a Dios. Esas canciones que cantan, mire, con el respeto que ustedes merecen, pero en la alabanza y la adoración no tenemos que cantarle al diablo nada. No, ahora apareció la última. Por ahí en internet anda corriendo un video donde el testimonio poderosísimo que un demonio pidió que le dieran 5 minutos para alabar a Dios, para adorar a Dios. Coja, mire hasta dónde llega la locura. Ah, David, pero es que los demonios adoran a... No, pare. Adorar no es cantar. No cometa errores. Porque después van a estar teniendo en la iglesia cristiana música que no es de Dios. Que eso se está metiendo hoy día. Coja cualquier canción. Me gustaría que hicieran eso. Y me gustaría que hicieran el estudio, el trabajo. Por ejemplo, sigamos anotando ahí vamos a hacerle el estudio completo aquí al cántico de Ana. Versículo 4, los arcos de los fuertes, humanismo. No está hablando de ella. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. ¿A quién le dio la gloria ese versículo? A Dios, rayita en teocracia. Los saciados se alquilaron por pan. Los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado luz a 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Ahí ya empezó a hacer un contraste de cómo Dios cambia todo el orden, que los que tenían más vienen a menos y los que tenían menos pasan a más. Versículo 6, Jehová, rayita en teocracia, mata y él, rayita en teocracia, da vida. Él, rayita en teocracia, hace descender al Seol y vuelve a hablar de él, rayita en teocracia,
hace subir. Jehová, rayita en teocracia, empobrece, y él, rayita en teocracia, enriquece. Abate, abate y enaltece. Él, rayita en teocracia, le levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque Jehová, rayita en teocracia, son las columnas de la tierra, y él, o rayita en teocracia, afirmó sobre ellas el mundo. Él, otra vez rayita en teocracia, guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová, rayita en teocracia, serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová, rayita en teocracia, juzgará los confines de la tierra, dará su poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. ¿Cuántas le dieron? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 me dio a mí. Ana, cuando compone la canción, en la canción solo habla 4 veces de ella no más, y habla 25 veces de él. ¿Ya se dieron cuenta cuál es la diferencia de un salmo a un himno o a un cántico espiritual? Me gustaría que ustedes compusieran poemas, me gustaría que ustedes compusieran canciones, pero recuerde algo: quítese de la ecuación y exáltelo a él. Porque las canciones que hoy están componiendo muchas personas que se hacen llamar adoradores exaltan más al ser humano que al mismo Dios. Porque no se les puede olvidar que la música cristiana habla de la obra de Jesucristo, habla de su vida, de él, si no, no es cristiana la canción. ¿Me hago entender? Y dentro de la iglesia hay mucha música que se está cantando. Pastores, pongan orden en la iglesia. Exalten a Dios. Ese es un secreto grande para que haya milagros en las congregaciones. Que sea Él el exaltado, el levantado. Y cojan esas canciones heréticas, canciones de humanismo. Por ejemplo, si una canción me habla igual de un hombre y de Dios, ya yo lo voy pensando 2 veces en cantarlo. Si una canción me habla más de la persona que de Dios, no la canto. Hasta luego. Pero si una canción me habla mucho más de Él que de mí, como Ana se sale de la ecuación y comienza a hablar la grandeza de Él. Y esto está en la Biblia porque es dirigido por el Espíritu Santo hasta el punto de hablar de algo que todavía no hay: reyes en Israel. Y habla la hermana Alicia me dijo que hablaba de Jesucristo, y yo le dije no, pero sí habla de Jesucristo, claro. Cuando dice dará poder a su rey con R mayúscula y exaltará el poder de su ungido. Leamos capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 46. Lucas 1, 46. Que dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me has hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios. Se da cuenta que es casi copiado. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. Mire que empieza a ser el mismo contraste de Ana. Y hay una diferencia entre esta Ana y esta mujer, creo que es Elizabeth. Hay una diferencia aproximadamente de unos 1000 años por ahí. Y hablan lo mismo, cantan lo mismo.
Que lo bonito de la Biblia es eso, que la Biblia, aunque de Moisés, que fue el primero en escribir, aparentemente, porque el primero es Job, ¿no? Pero Moisés, hasta el último en escribir, Juan, se llevan una diferencia de 1500 años. ¿Sabe cuál es el problema para los ateos? Que dicen, es que la Biblia la escribieron hombres, sí, pero aunque ellos no se conocían, todos escribieron sobre lo mismo: la redención de la humanidad a través de un ungido, de un Cristo llamado Jesús de Nazaret. Todo, Génesis, Éxodo, Levítico, todos los libros de la Biblia hablan de Jesús. Y eso se llama revelación divina. Ya vimos entonces aquí, por ejemplo, versículo 53, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres con Abraham y su descendencia para siempre. Si se da cuenta que comienza a ser la misma relación que habla Ana, y Ana empieza a decir, se me perdió, qué pena con ustedes. Ana también hace el contraste. De los arcos de los fuertes fueron quebrantados, los débiles se ciñeron de poder, y hace el mismo contraste. Entonces, mis amados hermanos, hoy vamos a dejar hasta aquí, y me gustaría que aprendieran a discernir lo que cantamos. Aprendamos a discernir lo que hablamos. Me gustaría que alguno de ustedes llegara un día de esto y dijera, mira hermanos, compuse un poema. Me gustaría que muchos de ustedes dieran cántico espontáneo. Esas canciones que salen, que no se pueden grabar porque como fue espontáneo, y desarrolla uno esa capacidad de la congregación entera cantando igual, ese cántico espontáneo, eso es una cosa descomunal. Un día de esto, si el Señor nos lo permite, lo hacemos. Pero hay que cantar, hay que componer, pero por más bonito que usted cante y componga, no me venga a decir que es salmista. ¿Ok? Y a los que dicen ser salmistas, enséñenle eso. Primero, los salmos están escritos en la Biblia. Yo canto lo que dice la Biblia. Eso no te hace salmista. ¿Por qué? Los salmistas son hebreos. Son de Israel, hablan hebreo. Y segundo, son profetas de Dios que a través del cántico... había otra cosa que se me olvidó decir. Para nosotros cántico es... eso es cántico. El Señor es mi pastor. Para los israelitas no. Para los israelitas cántico es exaltar. No fue que Ana empezó, mi corazón se regocija en Jehová. No. Eso no existía en esa época. No es que David dijo, el Señor es mi pastor. No. Realmente suenan los instrumentos o comienzan ellos a exaltar, a hablar como en nosotros le llamamos prosa. ¿Sí me hago entender? Verso. Pero ellos no. Ellos no tienen esa manera de escribir. Los israelitas no escriben en prosa o en verso. Y sus cánticos no son, eso tiene un nombre. Sus cánticos no concuerdan en verso, que el renglón 1 con el renglón 3 y el renglón 2 como coplas, no. Para ellos es expresar. ¿Me hago entender? Bueno, eso es algo difícil porque como no somos hebreos y no nos han enseñado eso, desligarnos de la melodía al verdadero canto hacia Dios es muy difícil. Bueno, dejamos hasta aquí por el día de hoy. Aprendimos bastante, no sé si ustedes, pero yo aprendí bastante. Sobre todo, nunca había hecho esta comparación, este exégesis que le hicimos al cántico de Ana, y espero lo pongan en práctica, ¿ok? Gracias, Dios les bendiga.